porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él
Y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho de que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Que prepare el corazón, la mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Que nos haga tierra fértil. Que en este día aprendamos de aquel leproso a acercarnos a Jesús. Que si nos hemos alejado, que si estamos apartados, que si estamos distantes del Señor, aprendamos a acercarnos a Jesús. Que si hemos abandonado la oración, aprendamos a acercarnos a Jesús. Que si hemos abandonado la lectura de la palabra de Dios, aprendamos en este día que debemos estar cerca de Jesús. Que si ustedes y yo antes estábamos activos en la iglesia y hoy por hoy estamos distantes, que aprendamos a acercarnos a Jesús. Invoquemos, amados hermanos, esa presencia del Santo Paráclito, esa presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 14 de febrero, día de el Señor, día de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, pero también recordamos en este día un día especial, día de San Valentín, el día en que las personas recordamos el día de la amistad, el día del amor, un día de fraternidad, de compartir, donde el esposo saca a comer a la esposa, donde el esposo le regala flores a la esposa atiende bien al esposo. Me llama la atención en este día
que los esposos no quieren compartir, que los esposos ya no celebran la amistad, el amor, el cariño. Y parece que el día de hoy se ha convertido simplemente para los novios, para los enamorados. Se ha convertido simplemente para que el muchacho le lleve flores a la enamorada, a la prometida, a la que está conquistando. Pero se le ha olvidado a los esposos que deben también llevarle flores a sus esposas, un caramelito, un cariñito. En este día, queridos hermanos, la palabra de Dios nos acerca a Dios, al Señor. Y la palabra de Dios nos va a enseñar que el cariño, que la amistad y que la cercanía no solamente debe ser de enamorados. No debe ser solamente de personas que estén conquistándose. No debe ser de personas que solamente estén sintiendo maripositas en el estómago. Mi amor, mi vida, mi niña consentida, por ti dejaría toda mi porquería. No es solamente para aquel que anda encantado con alguien. La palabra de Dios en este día nos enseña, óigame bien, que el amor debe ser también para con Dios, para con el Señor. Fíjense, hoy la palabra de Dios que está tomada de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Repito, San Marcos 1:40, y te invito a que la busques en tu Biblia. Nos muestra con claridad que había un leproso, pero este leproso estaba lejos de Jesús. Este leproso estaba distanciado del Señor. Este leproso estaba apartado de Cristo. Pero este leproso se acercó a Jesús. Se acercó al Señor. Para que el Señor le ayudara, ese leproso se acercó a él. Para que el Señor le sanara, ese leproso se acercó a él. Para que el Señor actuara, aquel leproso se acercó a Jesús. Y esta enseñanza que nos da el leproso es la enseñanza que deben tener todos los esposos. Es la enseñanza que deben tener todos los matrimonios. Es la enseñanza que en este día que se recuerda el amor, la amistad, ustedes y yo debemos tener presente. Una cosa es estar lejos y otra cosa es estar cerca. Si el leproso no se acerca a Jesús, no sucede el milagro, no sucede la bendición, no sucede la sanación, la curación. Si el leproso se mantiene lejos, fuera seguido leproso. Pero como el leproso rompió la barrera de la distancia, entonces pudo lograr el milagro, la sanación. Y fíjense que quiero hacer una comparación con lo que hoy celebran muchas personas. Y fíjense que quiero hacer una comparación hoy día del Señor, porque hoy es domingo, pero también el día del amor y la amistad en muchas partes. Aquí en Venezuela se celebra, por ejemplo, la distancia que hay entre las personas que influye para que el amor se rompa o para que el amor continúe. Y si hablamos de los esposos en este día, vamos a observar que cuando el esposo se vuelve distante, cuando el esposo se vuelve indiferente, que cuando la esposa no le habla al marido, que cuando la esposa le aplica la ley del hielo al esposo, cuando le sube el vidrio y no quiere hablar, cuando se queda con la boca cerrada y el marido le está hablando, que cuando el esposo y la esposa cortan la cercanía, cortan la conversación, cortan el habla, entonces viene la lepra, viene el pecado, viene la separación. Entonces es donde el esposo dice, mi esposa no me habla, hay otras amiguitas que me están hablando en el trabajo. ¿Qué hago, padre? Yo soy hombre. Como mi esposo me dio la espalda, el vecino me está dando la mano. ¿Qué hago, padre? Yo soy mujer y necesito.
Entonces hoy recordamos que cuando hay una distancia, que cuando hay una separación hay que romperla. Y por eso usted puede ver que el esposo se puede acostar por un lado de la cama y la esposa en la otra punta. Y ya no duermen abrazados. Y de novios dormían sin dejar respirar. El uno encima del otro, abrazados, apretados. Y ahorita ya de esposos duermen separados, como divorciados, como los extraños. Entonces se rompe la cercanía. Entonces se rompe la conversación. Entonces se rompe el compartir en la comida. Se rompe el encuentro, y cuando ya no hay encuentro, cuando ya no hay unión, cuando ya no hay cercanía, cuando ya no hay amistad, conversación, sucede el divorcio. Si usted quiere saber cómo se mantiene el amor, miren las parejas de novios. Cuando son novios agarraditos de la mano, para donde va la fea va el feo, los dos. Cuando son novios, me gusta el raspado, me gusta el helado, pero lo que más me gusta es estar a tu lado. Y ya de esposo, váyase usted por allá y yo me voy por acá. Váyase usted en un carro y yo me voy en el otro carro. Váyase usted en la bicicleta y yo me voy en la otra. Váyase usted en la bicicleta y yo me voy a pie. Váyase usted en el carro y yo me voy en el transporte. Sucede la distancia. Sucede la separación. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que cuando aquel leproso se acerca a Jesús, Jesús tuvo un contacto con él para liberarlo. Tuvo un contacto con él para sanarlo. Muchas parejas han roto este contacto y han caído en la enfermedad de la lepra, en el pecado, y han permitido que los parásitos, han permitido que el pecado, que el enemigo entre en el hogar, porque se rompió el cariño, el amor. El papá con el hijo rompió la amistad, el hijo con el padre rompió la cercanía, y así empezó a romperse el amor. San Marcos capítulo 1 versículo 40. Vamos todos a buscarlo, por favor. Repito, San Marcos 1:40. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso. Miren cómo sucede el milagro. Miren cómo sucede la curación. Miren cómo sucede la liberación. El hombre estaba distante de Jesús. El hombre estaba separado de Jesús. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, aquel hombre que estaba distante, que estaba separado, que estaba alejado, tomó la decisión de decir, me voy a acercar. Primera enseñanza de este evangelio. Puede ser que usted esté peleado en este día. Puede ser que usted esté separado, que usted ha tenido una discusión, que usted ha tenido un problema con un familiar, con un amigo, con su esposo, con su esposa, con su hijo. El primer paso para curar la lepra del odio, del rencor, del resentimiento, es acercarse a la otra persona. Acercarse. Y eso lo hizo el leproso. El leproso se acercó a Jesús. Y ustedes deben tener en cuenta que un leproso, por su condición de su carne podrida, de su posible contaminación, de su posible enfermedad, aparte de incurable, muy contagiosa, no podía acercarse. No podía acercarse a los sanos. Pero a él no le importó, se acercó a Jesús. ¿Cuántos esposos están separados? ¿Cuántas esposas separadas? ¿Cuántos hijos de los padres? Hoy que se celebra, hoy que el mundo recuerda ese amor, esa amistad, debemos aprenderlo de este leproso. Acercarnos. Y no solamente a los hombres. ¿Cuántas personas están viviendo separadas de Dios? ¿Cuántas personas están viviendo de espaldas a Dios?
¿Cuántas personas están viviendo lejos de Dios? Aquel hombre estaba lejos de Dios. Nosotros nos encontramos separados de Dios. Claro que no, yo llevo a Dios en mi corazón. A ver, ¿ya leíste la palabra de Dios hoy? ¿Ya hiciste oración? ¿Ya fuiste a la Santa Misa? ¿Ya te confesaste? Ahorita el miércoles de ceniza, ¿vas a ir a colocarte la ceniza? De aprovecho y les digo, las personas que no sepan del miércoles de ceniza, busca en YouTube miércoles de ceniza, Padre Marcos Galvis, y ahí está el video de formación para que usted sepa qué es el miércoles de ceniza y cómo se va a hacer este año. Ya se acerca la cuaresma, y en el tiempo de la cuaresma es el tiempo en el que ustedes y yo buscamos a Dios. Aquel hombre se acercó a Jesús, era un leproso, para suplicarle de rodilla: si tú quieres, puedes curarme. No podía hablar con Jesús, no podía acercarse un sano, y rompió el silencio, se acercó para hablar. Tristemente, el hombre tenía una necesidad, el hombre tenía una urgencia, el hombre tenía algo por hacer, y eso lo invitó, lo llevó a que aquel hombre pudiera hablar con Jesús. Y así nos pasa a nosotros en la vida. A veces la esposa se pelea con el esposo, pero se acordó que debe comprarse una plancha de pelo y no le alcanzaba el dinero, y le habló al marido: marido, necesito comprar una plancha de pelo y no tengo plata. Rompió el silencio por una necesidad, porque necesitaba algo. O el marido peleó en la mañana con la esposa, llegó la tarde y tiene hambre, no sabe hacer comida, rompe en silencio y le dice: mi amor, hágame la comida, estoy hambreado. Rompe en silencio porque hay una necesidad. O el hijo que le quitó el habla al padre, pero se acordó que no tenía empleo, que no tenía nada, y fue a pedirle dinero al papá. Rompió el silencio. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Este leproso representa que el ser humano es capaz de hablar, dirigirse al otro cuando hay una necesidad. Mientras tanto, no. Y eso es triste. Eso es triste porque en muchas ocasiones nos distanciamos en el día, en el celular, en la computadora, en el trabajo, y no nos comunicamos. Y cuando tenemos necesidad del otro, entonces sí lo buscamos. Pero también es un momento de sanación, es un momento de que la lepra se vaya, el entablar una conversación. Y entablar una conversación también con Dios. Porque a veces ustedes y yo nos distanciamos, nos separamos tanto de Dios como aquel leproso. Pero cuando nos llega la lepra, la enfermedad, cuando nos llega un problema, una dificultad, salimos corriendo a Dios a buscarlo. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra. Inmediatamente se le quitó la lepra. La lepra representa el pecado. La lepra representa la esclavitud. La lepra representa la suciedad, la contaminación. Y aquella lepra la curó Jesús, porque tuvo compasión del leproso, porque tuvo misericordia de aquel leproso. Aquel hombre lleno de lepra, aquel hombre lleno de pecado, tenía una necesidad. Y ante la necesidad acudió a Jesús. Y Jesús le respondió la necesidad. Le curó la lepra. Y este encuentro con Jesús nos hace ver a todos que tenemos un pecado, que tenemos la lepra. Y nos hace falta acercarnos a Dios. Miren, hoy recordamos el día de la amistad, del amor. Hoy recordamos el día en que el mundo ha puesto como un día comercial, donde se regalan flores, donde se dan bombones, chocolates, donde se saca a comer, donde se lleva serenata, donde el hombre le expresa el amor a la mujer, el novio a la novia al novio, donde hay detalles, donde hay ternura, donde hay pasión, donde muchas mujeres quedan embarazadas también, muchas jóvenes por tontas, por andar escuchando tonterías de los hombres, caen en el engaño.
Hoy recordamos a nivel del mundo esto, pero la palabra de Dios nos dice también que el ser humano no tiene una amistad con Dios, que el ser humano no tiene un amor con Dios, que el ser humano no es capaz de acercarse a Dios. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy es 14 de febrero. ¿Será que usted va a ir a la misa? ¿Será que usted va a encontrarse con el Señor? ¿Será que usted va a decir en este día, hoy es el día del amor, yo estoy enamorado de Dios, enamorada de Dios, voy a hacer el Santo Rosario, voy a leer la palabra de Dios? ¿O solamente voy a dedicarme a los detalles que el mundo ofrece, a las cosas que el mundo pide que haga? Oye, es el día en que como el leproso debemos acercarnos a Dios con humildad, con sencillez. Debemos acercarnos a Dios para decirle que le amamos, que le queremos, que lo respetamos. Para decirle al Señor que esperamos que nos ayude, que nos limpie de la lepra. No solamente es un día para regalar flores y bombones. No solamente un día para pasarlo bien y chévere. Es un día para decirle a Dios que también lo amamos. Es el día en que no podemos olvidarnos de Dios, que debemos como el leproso acercarnos a Él, pedirle que nos ayude, pedirle que nos sane. La cercanía, el encuentro, el contacto con Dios se ha roto en nuestra vida, se ha roto en nuestra existencia. Ya no creemos ser amigos de Dios, ya no queremos ser amigos de Dios, ya no somos amigos de Dios. Y entonces la palabra de Dios hoy nos recuerda, y entonces la palabra de Dios hoy nos llama la atención y nos dice, la cercanía a Dios es importante. Puede ser que usted esté lejano de Dios y por eso esté enfermo, esté triste, esté angustiado, esté deprimido, esté separado, se sienta excluido. Pero si usted ama a Dios, puede ser que en este día comience a ser amado y sienta la alegría de aquel leproso. Miren, cuando el leproso fue curado, Jesús le dijo, no le digas a nadie. Y la alegría fue tan grande que fue y lo proclamó y lo dijo por todos lados. Puede ser que en tu vida solamente falte acercarse a Dios. Tengas todo, dinero, plata, fortuna, fama, pero te falte acercarse a Dios. Y si te falta unirse y acercarse a Dios, hoy Dios te brinda la oportunidad para que te acerques a Él, para que te unas a Él, para que tengas una experiencia con el Señor. Que este día, día del Señor, día en que recordamos el amor y la amistad, nuestro amor y nuestra amistad vaya a Dios. Puede ser que usted haya tenido 1000 amores, muchos amores, pero ninguno de ellos ha podido llenar ese vacío. Y por eso cambia de novio, cambia de novia cada rato. Y entonces la palabra de Dios hoy te enseña, busca a Dios, que es el amor verdadero, que es el amigo que nunca falla, que es el que está contigo en las buenas, en las malas, en todo momento. Los hombres fallan, las mujeres también, pero Dios, Cristo, es el amigo que nunca falla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.